CBETI 149 de Morelia, Instituto Conspiración de Valladolid, Grupo 4P4, especialidad Puericultura. Hola, nosotros les vamos a hablar sobre las etapas psicosexuales. Sigmund Freud nació en Moravia el 6 de mayo de 1856. Fue estudiante de la Escuela de Medicina en la Universidad de Viena. Su interés en la neurología lo hizo especializarse en el tratamiento de desórdenes mentales y nerviosos. Por alrededor de 40 años se dedicó a estudiar la mente inconsciente, desarrollando así su teoría sobre la personalidad. Se hizo famoso en el campo de la psicología por practicar el psicoanálisis, tratando a sus pacientes con gran éxito. Freud es el autor de las etapas psicosexuales en el individuo. Estudió profundamente la mente humana, interpretó los sueños y estudió sobre el consciente, subconsciente e inconsciente. La teoría de Freud del desarrollo de nuestra personalidad está centrada en los efectos de placer sexual que experimentamos los seres humanos. Sigmund Freud hoy es mundialmente conocido como el padre del psicoanálisis. Freud divide las etapas psicosexuales en 5, que son la oral, de la cual hablará mi compañera Perla Salgado; la anal, de la cual hablará mi compañera Yulisa Pineda; la fálica, de la cual hablará mi compañera Lidia Álvarez; la latente, de la cual hablará mi compañera Fernanda Alvarado; la genital, de la cual hablará mi compañera Carla Hernández; y por último, la conclusión que dará su servidora Paola Dimas. Primera etapa psicosexual según Sigmund Freud. Etapa oral. La etapa oral comprende de los 0 a los 2 años. Cada etapa adquiere su nombre por la zona erógena. Las zonas erógenas son aquellas donde se produce el placer. En esta etapa, las zonas erógenas son los labios, la encía, la garganta, la lengua, es decir, todo lo que conforma la boca. En esta etapa se presenta el chupeteo. Este es sin un fin alimenticio. Es solo para satisfacer la libido sexual. La libido sexual es la energía sexual que se trae desde que se nace. Abraham, discípulo de Sigmund Freud, dividió la etapa oral en 2 subetapas. La primera es la pasiva o de succión, que comprende de los 0 a los 6 meses, donde no hay dientes. La segunda subetapa es la activa o caníbal, que comprende de los 6 a los 12 meses. En ella ya existen dientes. Si esta etapa no es superada, pueden existir personas alcohólicas o adictas al tabaco, ya que con esos objetos en su boca se le da satisfacción a la libido sexual, como solían hacerlo en la etapa oral. De ser así, ocurre una fijación en esa etapa, es decir, estancamiento, o una regresión. Estos dos actos son actos involuntarios. Hola, mi nombre es Gabriela Pineda y hoy les voy a hablar acerca de la segunda etapa psicosexual de Freud, que es la etapa anal. Esta etapa va de 1 a 3 años y sus zonas erógenas son el ano, las pompis y la uretra. Un fiel discípulo de Freud llamado Abraham también la llamó sádico anal, esto porque los niños durante esta etapa disfrutan el golpeteo y el embarrarse. También dividió a la etapa anal en 2 subetapas, anal expulsiva y anal repentina. La anal expulsiva es cuando los niños sienten placer al momento de expulsar la popó, y la anal repentina es cuando sienten aún más placer por retenerla. Durante esta etapa existen 2 problemas, que es el voyeurismo, que es cuando los niños son fisgones del acto sexual y o genitales, y la escoptofilia, que es cuando los niños son fisgones por ver el acto excremental. Para el niño el significado de la caca son diversos, pero entre los más significativos encontramos que son parte de él, que son un regalo, que son hijos o que son dinero. Un problema de esta etapa, si no es superada correctamente, es cuando las personas son obsesivo-compulsivo. ¿Esto por qué? Separemos la palabra obsesivo-compulsivo en obsesivo y compulsión.
Obsesivo significa tener una idea no pensada, o sea, que se encuentra en el inconsciente, pero se encuentra ahí, y compulsión es el acto de contrarrestar esta obsesión. Por ejemplo, si la persona tuvo problemas al superar esta etapa que sus papás le decían, no, no hagas eso, que eres cochino al momento de hacer de la popó, el niño se quedará con esa idea para toda su vida y la tendrá, se podría decir que rezagada en el inconsciente. Entonces, para no pensarla, va a limpiar, va a mantenerse ocupado y va a ser muy ordenado para que esa idea no salga a la luz. Por eso es obsesivo compulsivo. Y otro de los problemas es ser sadomasoquista, que es cuando nosotros dañamos a una persona y luego nos ponemos en su lugar para ver lo que sufrió y es lo que nos produce placer. Bueno, pues eso sería todo de la etapa anal. Espero les haya servido. Gracias. Etapa fálica que se da de los 3 a los 6 años. Se le da ese nombre por el falo, o sea, el pene, que es el factor más importante en esta etapa. En esta etapa se pasa por el complejo de Edipo, la angustia y el complejo de castración según sea niño o niña. Por último, y para resolver esta etapa, se da la identificación. Para empezar, diré el complejo de Edipo. Se le da este nombre por la leyenda de Edipo, que cuenta que Edipo, hijo del rey Layo de Tebas y Yocasta, había sido abandonado poco después de haber predicho el oráculo que mataría a su padre y se desposaría con su madre. Abandonado para que muriera, fue encontrado y llevado ante el rey Pólibo de Corintio, que no tenía hijos. Edipo creció así sin conocer cuál era su origen ni la profecía que asignaba su destino. Al salir de Delfos, Edipo se encontró con el rey Layo y le da muerte sin saber que este era su padre. Layo estaba en camino hacia el oráculo para consultarle cómo liberar a Tebas de la Esfinge, un monstruo que asesinaba a sus súbditos cuando no podían resolver los acertijos que les proponía. Luego de asesinar a Layo, Edipo marchó en dirección a Tebas y liberó a la ciudad de la Esfinge. Adivina este acertijo, le dijo la Esfinge a Edipo, o encontrarás tu muerte. ¿Cuál es la criatura que en la mañana camina en 4 patas, al mediodía en 2 y en la noche en 3? Edipo miró a la Esfinge y le respondió, el hombre. En su infancia gatea con sus manos y rodillas, que es como tener 4 pies. Cuando es un adulto camina en 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando es un anciano, usa un bastón, lo que equivale a caminar en 3 pies. Y así fue como Edipo resolvió el acertijo y logró enfurecer tanto a la Esfinge que ésta se arrojó al océano y se ahogó. Entonces Edipo sería proclamado rey y contraería matrimonio con Yocasta, sin saber que ésta era su madre. Tiempo después se desata una plaga y el oráculo culpa al asesino del rey Layo. Entonces Edipo se da cuenta que fue él quien le dio la muerte. Finalmente Edipo descubre las circunstancias de su nacimiento. Yocasta, horrorizada, se suicida y Edipo se saca los ojos. Y bueno, se le da este nombre por, como ya sabemos, la leyenda. Se nota que, pues, a pesar de que haya sido algo que ya estaba predicho, Edipo se enamora de su madre, sin saber que lo era. En este caso, Freud dice que los niños se enamoran de su padre o de su madre. Bueno, Freud nos dijo 3 complejos de Edipo. Bueno, 3 diferentes formas de un complejo de Edipo, que es el positivo, en el que si tenemos un niño varón, ama a su madre, pero odia a su padre. Odia a su padre porque es su rival de amores, por así decirlo. El complejo negativo. Estamos en el mismo caso de un niño varón, pero ahora él ama a su padre y odia a su madre. Y luego viene el complejo, que es que odia y ama a los dos. Bueno, después de los complejos de Edipo, viene la angustia y el complejo de castración. La angustia es para el hombre y el niño, como es un rival del padre, tiene miedo que por venganza le corten el pene. Y cuando él ya ve como las diferencias anatómicas entre la niña y él, ah, él piensa que la mujer ya fue castigada y le cortaron el pene, entonces se hace muchísimo más preciado para ellos. Y luego está el complejo de castración, que es en las mujeres, y en el que en una parte odian a la madre por no haberles heredado el pene o por haberlas castigado para que, para que no, las hubieran castigado y por eso les hubieran cortado el pene. Entonces aman al padre por tenerlo. Después viene la identificación, que es un acto involuntario y con esto se resuelve la etapa, porque se identifican con el padre al
pues del mismo sexo, por así decirlo, y entonces ya tienen como su sexualidad definida, pero en el caso de haber tenido un complejo de Edipo negativo, se podría dar la homosexualidad femenina o el lesbianismo e incluso la homosexualidad narcisista. Esta homosexualidad, pues como su nombre lo dice, de Narciso, el joven que se enamoró de sí mismo, quiere decir que pues el niño se enamora tanto de sí mismo que quiere a alguien como él, quiere a alguien con pene, a alguien que sea un niño, y en el caso de las lesbianas, pues quiere a una madre que tiene ciertas partes de frente como... Hola, yo soy Fernanda García. Hoy les hablaré sobre la cuarta etapa según Sigmund Freud. Bueno, la cuarta etapa es la latente. Bueno, esta etapa comienza de los 7 a los 12 años, es decir, al término de la pubertad. Bueno, esta etapa se caracteriza por no tener zona erógena. Bueno, en ella se desarrollan los diques anímicos. Bueno, estos son, por ejemplo, la moral, la vergüenza, etcétera. Bueno, en esta etapa también la libido, la libido sexual está oculta. Bueno, es decir, por esto que los niños no presentan atracción por las otras personas, porque la libido sexual está oculto por el momento y por eso los niños no presentan ninguna atracción hacia otra persona. Yo les hablaré de la etapa genital. Esta fase es la última de las teorías psicosexuales de Sigmund Freud. Comencemos. Esta fase comienza en la pubertad y adolescencia, en las cuales es donde más se notan los cambios. La pubertad son los cambios físicos del individuo y aquí también entran los deseos sexuales, que durante este periodo se hacen demasiado intensos, como para reprimirlos completamente, y es ahí cuando comienzan a manifestarse. La zona erógena de esta etapa son los genitales. En la adolescencia, los cambios que presentan son psicológicos. Aquí, dentro de esta etapa, hay dos grandes trastornos que son completamente normales, siempre y cuando sean cuidados y tratados. El primero es la histeria. La histeria es una felicidad inmensa, sin razón aparente, mientras que la depresión es todo lo contrario, es tristeza. Ambas, si no son cuidadas o no tienen la atención necesaria, pueden causar la muerte del individuo. Bien, este momento dependerá de la manera y calidad con que el sujeto resolvió los conflictos sexuales en las etapas anteriores, lo que va a determinar la calidad de interacción sexual en la vida adulta. Según Sigmund Freud, propone que en esta etapa el ser humano ya debe haber adquirido una identidad sexual, la cual lo va a acompañar hasta el resto de sus días. Si bien el psicoanálisis es una teoría que explica la conducta humana, recurriendo a los procesos mentales inconscientes. Una de las importancias que tiene el psicoanálisis es que podemos encontrar los conflictos inconscientes que la persona desconoce y es incapaz de descubrir por sí mismo, pero que está marcando nuestra vida. Estas etapas son muy importantes en el niño, ya que forman su personalidad, cómo se comportarán en la edad adulta, permite conocer más de nosotros y nuestros semejantes, y aprendemos más sobre los infantes en estas etapas. Espero haya sido de su agrado y tengan el interés de saber más sobre este tema, que son las etapas psicosexuales. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Gracias.